El sentimiento de la península de La Guajira late profundamente. El petrismo ha invadido nuestro corazón. Ahora las juventudes dicen Muñecoski, Leveroski, Don Petrovski. Un abrazo grande. Aquí está nuestro futuro presidente de Colombia. Un abrazo enorme, un abrazo que dice uno rompecostillas para Gustavo Petro Urrego. Mi nombre es Wilman Corcho y quiero que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Gracias. Buenas tardes. Voy a hacerle entrega de este bastón de mando que representa la autoridad, que representa la palabra, el respeto y los valores culturales de nuestro pueblo guayú. En nombre de todas las personas que aquí hoy nos acompañan, quiero entregarle este bastón de mando, quiero entregarle la representación nuestra de los municipios del sur de La Guajira, de la representación del departamento de La Guajira, para que nuestro presidente, nuestro futuro presidente, nuestro seguro electo presidente este 27 de mayo nos represente con autoridad y con respeto, mi gente. Yo también voy a entregar. Nuestro presidente se vive, se siente. Nuestro presidente se vive, se siente. Nuestro presidente se vive, se siente. Nuestro presidente. Muy buenas tardes para todos. Bienvenido, doctor Gustavo Petro, a la Barranca Sumana. En nombre de la comunidad indígena del municipio de Barrancas y de la coordinación de Barrancas Humanas, le quiero hacer esta entrega. Ahora sí iniciamos ya lo que tiene que ver con este acto que se ha preparado. Tendremos la oración a Dios con el padre Pavel Asia. Enseguida la oración a Dios con el padre Pavel Asia. Padre Pavel, por favor, el candidato. A él. ¿Cómo te llamo? ¿Paisano? ¿Presidente? Bueno, vamos a abrir nuestras manos y digamos adiós. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír y le puedo sentir, dentro de mi corazón, hermano. Hoy dentro de mi corazón, Dios está aquí, y Él te puede oír, y le puedes contar, ese problema que tienes, Dios está aquí, Él te puede oír. Donde hay dos o tres reunidos, ahí está Dios en medio de nosotros, amén. Y lo más humano que nosotros tenemos cercano a Dios se llama Jesús. Un aplauso para Jesús fuerte. Ese aplauso fuerte del corazón, Quiero tomar dos textos. Yo sé que el sol está caliente, pero bendito Dios, ¿no? De la carta a los romanos. Ahora bien, por un alimento puedes entristecer a tu hermano, y de esta manera no procedes con caridad, que con tu comida puedas agradar en todo a Dios. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Señor. Toda vez que así sirves en Cristo, te haces agradable a Dios y acepto a tus hermanos. Palabra de Dios. Entonces, una Colombia humana necesita personas con sensibilidad y humanidad. Antes de Jesús ser Dios y mostrarse como Dios,
se nos mostró humano, cercano a los pobres, a los necesitados, y son los preferidos de Dios. Espero que todos a conciencia votemos, y sobre todo con el corazón y con los sentimientos del mismo Dios. ¿Y quiénes son los preferidos de Él? Los que sufren, los pobres. Nosotros somos los preferidos de Dios. ¿Quién es el preferido de Dios? Yo soy el preferido de Dios. Por eso el campesino, el educador, la víctima de la violencia, el trabajador, el minero, todos tenemos un gran lugar y un gran espacio en el corazón de Cristo. Doctor, para nosotros es una gran alegría que esté en este municipio de Barranca, que haya salido de Ciénaga de Oro, de ese hermoso pueblo, ¿no? De esa aventurera. Y como dice esa canción, aquí sí hay quien te quiera. Saliste de esa tierra un día a Bogotá y luego pusiste la mirada en la costa. El futuro nuestro está en la costa, porque en la costa tenemos el mar, tenemos tierras y tenemos gente como ustedes, aguerrida, que podemos echar para adelante. Ya debemos dejar a un lado el centralismo y comenzar a ver y a no darle la espalda más al mar, sino a ponerle la cara al futuro, pero no un futuro cualquiera, sino un futuro humano y con esperanza, porque de nada sirve avanzar y estar adelante si no tenemos esperanza. Y para eso vino hoy Dios a darnos un grito de firmeza y de esperanza. Yo quiero que demos el primer paso, como decía el Papa Francisco, un paso hacia el futuro, pero con esperanza. ¿Y qué es esperanza? Salud. Doctor, ¿cuántos guayús se mueren? Y el problema más grave son las carreteras. Mejorar las vías en La Guajira, tendrían acceso nuestros hermanos guayú a un centro, a un hospital, a una muy buena salud. Queremos salud, queremos educación. Hoy día estás donde estás gracias a... Gracias, Padre. Bueno, yo te voy a dar la bendición. Y importante, vías, salud y educación. Y el agua que no nos puede faltar. Queremos. Vamos a levantarnos la mano y vamos a decirle que el Señor te bendiga y te guarde. Vaya delante de ti para guiarte. Detrás de ti para protegerte. A tu lado para siempre acompañarte. En tu mente y en tu corazón para iluminarte. Y debajo para sostenerte y levantarte. Que bendiga el buen Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxito. Ahora sí, señoras y señores, a lo que venimos. Aquí está en Barrancas. Bienvenido Fonseca, Distracción, Acto Nuevo, Albania. Bienvenidos a la plaza principal de Barrancas, en donde hoy se estará dirigiendo a todos ustedes el próximo presidente de nuestra amada República de Colombia, Gustavo Petro. Bueno, gracias, ya que nos ha hecho el sol del mediodía preciso. Vamos aquí a recibir un poco el rayo del sol, a ver si me acompañan también en este esfuerzo. Un ratico de sol no le hace daño a ninguno. Y es del sol al final que salimos todos nosotros. Somos polvo de estrellas, dicen por ahí. Le agradezco a las personas que a las 12 del día nos acompañan en esta plaza macondiana y a quienes organizaron el evento, los muchachos, las muchachas, la gente trabajadora, el Partido Maíz que está aquí acompañándonos, Marta, presidente del Maíz, a los maestros. Por acá está nuestra senadora muy florecida. Querida, bella, sobreviviente, víctima. Aquí estamos, obviamente, para hablar. Le agradezco al Padre sus palabras.
en el gobierno de la Colombia Humana habrá libertad de cultos. Significa que cada cual pueda tener sus creencias sin hacer daño a nadie, obviamente, como quieran. La Constitución del 91 que nosotros hicimos gracias al voto guajiro, historia A, allá en 1990, más de la mitad del pueblo guajiro votó por nosotros, nos hizo mayoría en la constituyente. Éramos unos jovencitos recién salidos de la clandestinidad. El movimiento 19 de abril fue la mayoría electoral de todo el Caribe colombiano, y gracias a eso la Constitución del 91 que hicimos es una constitución que establece dos grandes principios: el Estado social de derecho, la posibilidad de una Colombia justa, y un segundo principio: la dignidad del ser humano consiste en tener derechos. Y uno de esos derechos es en las creencias religiosas, las creencias que nacen del espíritu humano y que un Estado simplemente debe respetar. De ahí el principio de la libertad de cultos. No tenemos un Estado que prohíbe o obligue a la gente a que tengan que pensar de una u otra manera. El Estado de la Colombia Humana, el Estado social de derecho, le permite a la gente su libertad de pensar, de creencias, de expresarse, de tener derechos, porque ese es el fundamento de la dignidad. Y aquí estamos bajo el sol, aquí estamos, te doy la autoridad. Ya las mujeres tienen toda la autoridad y deben tenerla. Aquí estamos en Barrancas, en un lugar que es exactamente, y por eso quisimos venir aquí, exactamente quizás el punto de Colombia en donde más se puede demostrar la desigualdad social. ¡Bravo! El punto de Colombia donde quizás sea muy difícil encontrar un solo puntico geográfico en todo el planeta Tierra, en cualquiera de los continentes, en los más ricos o en los más pobres, que tenga una distancia tan abismal de riqueza entre unos y otros como Barrancas. Los que lo tienen todo no viven aquí, no tienen ni idea de trasear por esas trochas, de pasarse un día de sol, siquiera en el pueblo, de tomarse un plato de sopa por allí en algún restaurante. No tienen ni idea de eso. Los que lo tienen todo tienen la tierra aquí y el subsuelo. ¿Dónde está el Cerrejón? Allá queda el Cerrejón, para orientarme. Tienen 60.000 hectáreas de tierras. Tienen prácticamente todo el agua de la Guajira. Tienen el poder. Han arrodillado presidentes. Les han extendido las concesiones mineras, incluso sin ningún debate en el Congreso de la República ni en la prensa colombiana. El presidente Juan Manuel Santos decidió extenderle su contrato de concesión. Fue el presidente Juan Manuel Santos el que privatizó el Cerrejón. Recuerdo yo, joven parlamentario que quería hacer el debate, encontré que allí entre los nuevos propietarios del Cerrejón, que pasó de propiedad pública del Estado colombiano a propiedad privada, ahí sí no hablan de expropiación, nos expropiaron de esa riqueza a toda Colombia. El presidente Juan Manuel Santos lo vendió, ya no recuerdo la cifra, algo así como 150 millones de dólares, lo que vale un año de exportación de menos
unos meses al año de exportación de carbón y dejó entre los propietarios un 1% de un desconocido. A mí sí me gustaría algún día que el fiscal general de la nación, cuando tengamos de verdad un fiscal, cuando tengamos de verdad justicia, nos diga, oiga, ¿quién será ese propietario del 1% del Cerrejón cuyo nombre no aparece? Dejémoslo ahí. Juan Manuel Santos en ese entonces no era presidente, era el ministro de Hacienda. Y no era de un gobierno, no ha sido de casi todos los gobiernos, pero lo era del gobierno de Andrés Pastrana. Y en el gobierno de Andrés Pastrana, hoy padrino del candidato Iván Duque, él Andresito, que es el de la vida fácil. Miren la vida de Andresito. Su padre se ganó la presidencia de Colombia a través de un fraude electoral hace 48 años exactamente. 19 de abril de 1970, tenía yo 10 años de edad exactos. Mi mamá era mapista, yo hacía las cuentas matemático que era a los 10 años de las emisoras. Me acosté a dormir porque ganaba rojas y estaba contento, y mi mamá estaba contenta, y al otro día una historia que hay que tener en cuenta hoy. El niñito de aquel entonces tenía 10 años, estaba en la escuela pública, hacía las cuentas y dijo, oye, ¿por qué se fue la luz? Y el abuelo de Vargas Lleras, el abuelito de Vargas Lleras era presidente de Colombia. Y entonces a las 6 de la tarde ordenó el estado de sitio, el toque de queda, y en mi pueblo donde estaba empezaron las grandes farolas de los carros militares a pasear por la calle, y el que estuviera en la calle se lo llevaban preso. Y decían que no vivíamos en una dictadura, eso era una dictadura. Se estaban robando las elecciones. El abuelo del candidato Vargas Lleras y el padrino político del candidato Iván Duque. La historia se va a repetir hoy en Colombia. Pues el jovencito que hacía las cuentas y medio se rascaba la cabeza porque las cuentas ya no coincidían con lo que decían las emisoras. Al otro día, hijo de una mamá anapista, hoy es candidato presidencial y le toca asumir el recuerdo de esa historia. Pues ese mismo Andresito, cuyo padre le regalaron a través de un fraude electoral la presidencia de Colombia, fue el que, siendo presidente, porque aquí en Colombia los hijos de presidentes se vuelven presidentes, es decir, no tenemos una democracia, no tenemos una república, tenemos una monarquía hereditaria, donde siempre son los mismos los que gobiernan, con una diferencia acerca de los monarcas. Algunos monarcas eran mecenas del arte, algunos monarcas eran ilustrados, le llamaban la monarquía ilustrada. Resulta que estos ni les gusta el arte, ni son ilustrados, les gusta es echarse el billete público al bolsillo. Por eso Jorge Eliezer Gaitán, un grande liberal, de esos que quisiera yo encontrar hoy, un grande liberal, decía: hermanos, pueblo liberal y conservador, lo que tenemos no es una democracia, lo que tenemos es una oligarquía. La oligarquía es la palabra exacta que define cómo una minoría del pueblo termina gobernando para sí mismo, no gobierna sino para sí mismo y hereda el poder. La oligarquía colombiana, de los cuales Andresito
es un hijo de la vida fácil, un hijo de la vida oligárquica. Es por eso que ese Andresito, vuelto presidente como tenía que ser, en el reino de las oligarquías, en el reino del entonces 100 años de soledad, puso una ley de la República que generó el Código Minero, y el Código Minero a partir de ahí generó la entrega de tierras por centenares de miles de hectáreas, prácticamente de la mayor parte del país, a unas compañías mineras generalmente extranjeras. Fue ahí, en ese gobierno, en donde su ministro, Juan Manuel Santos, otro hijo de la vida fácil, otro hijo de los privilegios, decidió privatizar el Cerrejón. Y el Cerrejón está aquí entonces. Está aquí la mina a cielo abierto más grande del mundo. Están ahí las exportaciones en valor de dólares más altas de la economía colombiana. Los trenes salen continuos, interminables, casi que perpetuos, llevando esa masa negra hacia el puerto, llenando de hollín los pulmones de los niños, los pulmones de los viejos, los pulmones de las mujeres, los pulmones de quienes viven aquí en La Guajira, en el Cesar, en el Magdalena. Y esa mina a cielo abierto ha generado un flujo de miles de millones de dólares a la economía colombiana y fundamentalmente al Estado. Miles de millones de dólares están ahí en el subsuelo, están ahí entre los camiones, están ahí entre los trenes. Miles de millones de dólares han salido multiplicados por 10, por 100, si contamos toda la vida de explotación del Cerrejón. Miles de millones de dólares todos los meses, todos los años, durante décadas. ¿Y qué hay aquí en Barrancas? ¿Qué hay aquí en la gente? ¿Barrancas tiene agua potable? Miren, mira Colombia, tu realidad que no te muestran en RCN, que no te muestran en Caracol, que jamás una Claudia Jurisati le va a preguntar a su candidato Iván Duque porque lo pone en problemas. Y los candidatos de la vida fácil, los candidatos hijos del privilegio, no pueden quedar en problemas porque no tienen ni la más mínima idea de cómo resolver los problemas. Jamás la sociedad colombiana conocerá, a menos que nosotros ganemos las elecciones, la complejidad del problema desatado en este lugar de Colombia, que podemos decir el lugar más desigual socialmente del planeta. 17.000 litros de agua permanentemente utiliza el Cerrejón simplemente para limpiar sus vías, para que los enormes carros que transportan el carbón no se varen en la carretera, mientras la gente en Barrancas al lado no tiene agua potable. Literalmente está sedienta. Miren esta plaza. ¿Por qué estamos aquí bajo el rayo del sol cuando los parques deberían en el Caribe estar con árboles frondosos bajo las sombras? Simplemente porque aquí no hay agua. Y al no ver agua, y quizás un alcalde no tan inteligente se le ocurrió que lo mejor que había que hacer,
seducido por los medios de comunicación que le decían, oiga, es que allá en Bogotá sí que hay un alcalde inteligente, doctor en urbanismo, que entonces se la pasa pavimentando y tumbando los árboles y pavimentando los parques, acabando las reservas para que todo sea cemento y ladrillo. Él, que es el amigo de la principal ladrillera de la ciudad de Bogotá, cuyos propietarios son los familiares también de Andresito. ¿Saben ustedes por qué a los parques, a esos andenes les ponen ladrillo, que no deberían ponerle ladrillo? Porque el propietario de la principal fábrica de ladrillos de Colombia, ubicado en el sur de Bogotá, es el familiar de Andresito Pastrana. Y por eso esa idea del urbanista docto que dice la prensa, seguro un alcalde de Barrancas decidió, oiga, no puede ser que sea, yo tengo que, por lo menos que me digan también inteligente, y puso este gran plataforma de concreto y ladrillo bajo este sol, cuando lo que deberíamos tener es árboles. Pero esos árboles no están tampoco, no solo por la inteligencia del alcalde, no están porque no hay agua. El agua se la llevan para el Cerrejón. Y entonces estamos exactamente en el lugar de la tierra en donde el líquido vital tan esencial para la vida no es para la gente, no es para cultivar los alimentos para poder comer, es para echar en chorros inmensos para poder sacar ese carbón, para que trenes interminables se lleven esa masa negra, oscura, hacia el mar, hacia el mundo desarrollado, hacia la codicia del capitalismo y los mercados, la energía que mueve a los Estados Unidos, a la Europa, a la China, la energía que está destruyendo el planeta. ¡Qué tristeza! Aquí estamos en el lugar en donde Vargas Lleras debería estar. Aquí estamos en el lugar donde el señor Iván Duque debería estar. Yo los invito a que vengan aquí a ver las consecuencias de lo que están pregonándole a los colombianos con carita de yo no fui, con caritas de doctor, cuando ni siquiera fueron capaces, sobre todo el señor Duque, de estudiar el doctorado del cual tenía una beca y simplemente porque le dio pereza, porque le pareció mucho trabajo, decidió convertirlo en un curso de internet en 3 días tomado desde el calor de su camita allá en el norte de Bogotá o de Medellín. Hoy sale que lo están investigando. Hoy sale que lo están investigando por no ir a las sesiones del Congreso. Oiga, es que no trabajan. Tienen todo el dinero del mundo. Tienen todas las oportunidades del mundo. Su padre fue registrador nacional del Estado Civil cuando se robaban en estas mismas tierras, en las urnas, bajo el control de los paramilitares. Llenaban con votos de muertos las urnas, llevaban a la gente obligada a votar con el revólver en la cabeza para elegir a Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia. También al señor Serpa le robaron las elecciones presidenciales los paramilitares. Y eso que todo el mundo veía, caseríos en el Magdalena, en el Cesar, en la Guajira, a donde llevaban obligados a la gente bajo las armas, o iban a votar los muertos, urnas en donde había más votos que el censo electoral, por medio de lo cual entonces el señor Álvaro Uribe Vélez se volvió presidente, el registrador nacional del Estado Civil, que vio y no entendió, o no quiso ver, o no quiso decir, o permitió, era precisamente el padre del alcalde, del señor candidato presidencial Iván Duque. La rosca se llama eso. La oligarquía, le decía Gaitán. Yo vine porque quise.
dicho a Iván Duque, si quiere ser presidente de Colombia, que venga aquí, bajo este sol, a las 12 del día. Sin los asesores gringos que tiene para la campaña, porque se le derriten debajo del sol la guajira colombiana. Tener piel especial, adaptada para las resistencias, piel dura, decía mi mamá. Hay que tener la piel dura para aguantar, lo que aguanta el pueblo. Los asesores gringos del candidato presidencial, allá en donde Claudia Gurizati en el debate no hablaban en español, la mitad de la gente hablaba en inglés. Y eran los asesores de allá de donde son los dueños del Cerrejón. Eran los que están enseñándole a Duque cómo mostrarse como si fuese un candidato, no solamente candidato, sino presidente. Así lo maduran, biche. Así es precisamente cómo conducen a Colombia al desastre. Porque un presidente de Colombia tiene que saber cómo es la vida del pueblo. Cómo es que la señora que vende fritos en la esquina, o friche, o butifarra, o chicharrón, se levanta todos los días en la madrugada para calentar la paila y el aceite invierno hirviendo, y cómo se echan los pedazos del marrano para que se frite. Y tiene que sentir el calor que sale de allí. ¿Y qué significa irse a las 4 de la madrugada? Porque a las 12 del día no es la mejor hora a ponerse en la esquina. Tiene que saber en qué consiste lo que se siente en la mano, en la piel de la mano, cuando se toca el asadón y se abre un surco y se dura media hora, 1 hora, 2 horas, 4 horas, con la espalda inclinada sobre la tierra. Tiene que sentir que es caminar bajo este rayo del sol. No en la playa de turista, con la cremita bien puesta en la espalda, no. Todos los días trabajando, todos los días luchando por sobrevivir, por resistir, todos los días con la preocupación de qué van a comer los niños y las niñas al día siguiente, sus hijos y sus hijas. Iván Duque no tiene ni idea de eso. Iván Duque lo único que quiere es a sus asesores gringos comprados, vaya a saber con qué dineros, vaya a saber si el Centro Democrático lo financió para ello, quién sabe con qué recursos, porque ya el Centro Democrático en los últimos 15 años viene financiándose con los dineros de Odebrecht. No se llama el Centro Democrático, se llama la Oficina Central de Odebrecht en Colombia. Hay gente que quiere votar por eso. Hay gente que cree que así de verdad se solucionan los problemas de Colombia. Hay gente que cree que es que lo que necesita Colombia es mantener las cosas como están, no cambiarlas. Que eso se llama estabilidad y tranquilidad. Y yo me pregunto, ¿qué clase de estabilidad y de tranquilidad es la que entendemos cuando aquí no hay agua y la gente se muere de sed, y el agua entonces la arrojan para sacar los trenes interminables del carbón? Este que es el punto de la mayor desigualdad del mundo, es el punto en donde tenemos que comenzar también la gran transformación de Colombia. Miren ustedes. Amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. Miren ustedes la paradoja. Miren ustedes cómo la historia y la realidad de la vida nos lleva quizás a entender a profundidad lo que nos sucede como especie humana. Miren ustedes que está aquí al lado el Cerrejón y el carbón en una cantidad inmensa de reservas. Ese carbón fue vida antes.
fósiles, por eso le llaman así, animales que estaban hace millones de años y fueron acumulándose, quizás por el mar que llegaba hasta aquí antaño, y allí fue quedando el cementerio de la vida, y ese cementerio se fue transformando en eso que hoy llamamos el carbón. El carbón, la energía del capitalismo del siglo XX. La energía que hizo crecer naciones tan poderosas como los Estados Unidos, la Alemania, la Francia, la China, la Unión Soviética. El carbón, la energía del siglo XX, está matando la humanidad. Es un veneno peor que la cocaína. ¿Han visto ustedes cómo el ejército busca en las carreteras los camiones que puedan tener allí entre los bultos un atado de cocaína rumbo a la exportación? Pues el carbón envenena aún muchísimo más que la cocaína. La cocaína envenena al que la consume. El carbón mata la vida sin preguntar quién lo consume. El carbón en esas fábricas de los Estados Unidos, de Europa, etcétera, se transforma en un gas que se llama CO2, dióxido de carbono, unas moléculas que no se ven, no es el hollín que uno cree que sale de las tractomulas, no se ve, es invisible, está aquí, se irradia por todo el planeta. Entre más carbón y petróleo se quemen los motores de combustión, desde prender una moto hasta prender una de las grandes termoeléctricas del mundo en los Estados Unidos, todo eso sale en forma de gases. Y esos gases calientan porque tienen la facultad química de guardar esa energía del sol durante 200 años, 1000 años, 3000 años. Y sumado en todo el planeta la cantidad de moléculas de gas van produciendo algo que se llama el calentamiento global. Por eso hoy tenemos más calor que antes. Y ese calor que aumenta en promedio evapora más rápido las grandes masas de agua de los océanos, los ríos, los casquetes de hielo del polo norte, del polo sur, pero ojo, los de la Sierra Nevada también. Y entonces ustedes tienen una paradoja, que es la que yo quiero analizar con el pueblo de La Guajira. Sale ese carbón de aquí y nos quedamos sin agua donde está la sierra. Allá, la Sierra Nevada. Atrás, no la vemos. No, la Sierra Nevada. Allá tenemos la de Perijá. Entre más carbón sale de aquí, más se derriten los hielos de la sierra atrás. El fenómeno está ligado completamente. Y no es porque los gases salgan de aquí, es porque los gases salen en Estados Unidos, China, Europa, y al calentar todo el planeta terminan derritiendo los hielos de aquí arriba. ¿Y de dónde sale el agua de esta región? De esos hielos. Aquí no hay agua. Por eso al mismo tiempo que van saliendo los trenes, va saliendo cada vez menos agua de la sierra. ¿A dónde vamos a parar? ¿Cuál puede ser el destino de Barrancas, de nuestros hijos, los que hoy están aquí, de los bebecitos que están naciendo en este momento, de nosotros mismos en 10 años? No hay que pensar en un siglo. Solo a la vuelta de la esquina, 10 años se nos pasan así. Así no quisiéramos, se van así. En 10 años habrá menos agua, más caliente el planeta, más extinción de la vida. Porque si el agua no está, o si los microorganismos que solo se ven por microscopio
a partir del calentamiento van muriendo. Eso es una cadena, como en que las señoras que hacían crochet, o como las señoras guayú que hacen sus mochilas. Cada nudito, solo desaten un nudito de esto. Si se desata un nudito de estos, se va toda la mochila, porque es una cadena. Y resulta que la vida es exactamente como una mochila. Un solo nudito que desaparezca y empieza a deshacerse toda la cadena y termina extinguiéndonos como especie. Hoy el mundo le está diciendo a Colombia, le está diciendo a la codicia que llegó el momento de dejar de consumir carbón y petróleo y gas. Y resulta que la Guajira solo ha tenido, bajo los gobiernos desde Andresito Pastrana hasta la fecha, una vida alrededor, entre comillas, si eso se puede llamar vida, sobre el carbón y sobre el gas. Somos el departamento aquí en este momento más rico de Colombia. ¿Se desmayó quién? Por el sol, una muchacha. A ver, los servicios aquí de salud, ¿cómo estamos? ¿Dónde están los servicios de salud de Barranca para correr a la niña? Miles de millones de dólares aquí, no hay un médico para poder atender a la muchacha. No hay agua, no hay médicos. Miren las consecuencias de lo que estamos hablando. ¿Saben cuál es la tasa de mortalidad materna en Barrancas? 349 mujeres mueren embarazadas por cada 1000 habitantes. ¿Eso qué significa? En Bogotá mueren 30 por cada 100.000. Es decir, que aquí mueren 10 veces más mujeres embarazadas por falta de atención médica que en la capital de esta república, la ciudad de Bogotá. ¿Cuántos niños mueren por desnutrición o por cualquier causa? ¿Cuál es la mortalidad infantil de Barrancas y de La Guajira? 4 veces más alta que la que ocurre en la capital de este país, la ciudad de Bogotá. Y estamos al lado de donde vive Colombia toda, el Cerrejón. Eso es lo que se llama la injusticia social. Eso es lo que se llama la desigualdad social. Eso es lo que produce la violencia. Los politiqueros de la región, ¿qué es lo que buscan hoy? ¿Cómo encontrar el agua para la gente? ¿Cómo esa señora que se acaba de desmayar puede ser atendida con eficiencia en un centro de salud, en un hospital que merezca la pena llamar hospital? O la politiquería del señor Kiko Gómez, hoy aliado con el señor Iván Duque, y antes aliado con el señor Germán Vargas Lleras, porque es que ellos van viendo a ver quién es el que va a ser el presidente. A lo mejor mandan una razón por ahí diciendo: oiga, Petro, como usted va a ser presidente, yo quiero volverme su amigo. Yo no quiero ser amigo de Kiko Gómez. Que se guarde su plata y sus votos, porque están sucios de sangre y cocaína. Que se los entregue a Duque. Nosotros no. Esa politiquería, ¿qué es lo que busca? Esa politiquería no está buscando el bienestar general, no está buscando cómo el Estado social de derecho se construye en el municipio de Barranca y se aplica la Constitución de 1991, por la cual el pueblo guajiro, como una vanguardia de toda la sociedad colombiana, votó. No. Están pendientes de cuánto dinero de las regalías de esa mina le llegan a La Guajira para robárselos.
Por eso no hay agua. Por eso no hay hospital. Por eso no hay alcantarillados. Por eso no están pensando en cómo se pueden cultivar los campos. Por eso no piensan como piensan los israelitas, que ahí donde hay desierto también se puede cultivar. Esa inteligencia, esas ganas del bien común no existen en la clase politiquera colombiana y menos en la que nos rodea. Ellos están pendientes de cuántos dólares llegan de las regalías para echárselas al bolsillo. Y si alguien se opone, si alguien dice, oiga, es que en mi pueblo, y pone un avisito para pegarlo en un poste, dice, oiga, ¿por qué no pueden usar esa plata para hacer una escuela? Oiga, ¿por qué no usan esa plata para que la Universidad de La Guajira investigue en las tierras desérticas qué tipo de producción podría generar una riqueza para los habitantes? Allá en Aruba, que es de las mismas tierras de La Guajira, están los campos llenos de sábila y hacen champú, y todo el champú de sábila resulta que sale del desierto, de la misma tierra que existe en La Guajira. ¿Por qué la universidad no puede investigar? Porque no tiene dinero. El señor Juan Manuel Santos le importó un bledo y ni siquiera la volvió Universidad de la Nación. No les interesa el saber porque no les interesa la gente. Y entonces no sabemos, sino que esa clase politiquera simplemente le interesa robarse un billetico de la plata que el Cerrejón le entrega al Estado colombiano bajo las formas de regalías. Una repartija. Unos se llevan la mayor parte. A los costeños le dejan, a los costeños politiqueros corruptos les dejan la menor parte. Con esa figura de regalía, cuando viene la investigación dicen, vamos a poner presos a los del cartel de no sé qué, al cartel de Odebrecht, al cartel del si sé cuándo. Los únicos que se van a la cárcel son los costeños. Politiqueros bobos. Politiqueros habladores de... Van y los invitan. Van y los invitan allá a un club, el Nogal Metropolitan. Se ponen su corbata y su vestido de paño que habían guardado hace tiempo. Ellos siempre son barrigoncitos. Llega un doctor de esos de Bogotá con un gringo al lado y les va enseñando los números. Mira, y tú vas así, el se belleza así, y tú lo que tienes que hacer es que de tu pueblo no haga una consulta popular y permitas a través del plan de ordenamiento territorial que aprueba el consejo de tu ciudad que se use la tierra para sacar carbón. Y ahí te vas a ganar tanto. Y el otro empieza a hacer así, empieza a sentirse el potentado, empieza a creerse allá, viviendo en su apartamento de Riohacha, que inmediatamente cambia por un apartamento en Barranquilla, porque no le gusta vivir en Riohacha o en Valledupar. Y se compra unas haciendas inmensas, porque cree que las vacas dan la riqueza. No se ha dado cuenta, decía un señor que alcanzaba a escuchar, oiga, es que tengo 200 novillas, 200 vacas paridas. Y eso vale, no me acuerdo ya cuánto puede valer una vaca parida hoy. 3 millones, eso vale 600 millones de pesos. Decía, soy rico, 200. Resulta que con esa plata no se compra ni el garaje de un apartamento. Porque esa es la diferencia de la desigualdad social. El que se siente aquí rico, allá lo tratan como sirviente. Y si se va para Estados Unidos, peor. Allá sí, ni nos miran siquiera.
ven así cara de latinos, y hasta el propio Juan Manuel Santos lo van mandando a la cocina porque si no paga la cuenta le toca lavar los platos. ¿No? Fíjense que la corrupción colombiana tiene un gran orquestador que vive en Bogotá y tiene un carranchín que vive en la costa. Cuando se descubre el pastel, el único que se va a la cárcel es el de la costa. El otro es estadista. Al otro la prensa ni lo toca. El otro lo convierten en candidato presidencial. Yo le retaría, no, es una palabra, le sugeriría diplomáticamente, decentemente a Claudia Gurizati que le pregunte al señor Iván Duque por qué estaba presente en el momento en que Odebrecht le daba los dineros al candidato presidencial Zuluaga. ¿Y por qué Odebrecht le daba dineros al candidato presidencial Zuluaga después de que los hijos del presidente Álvaro Uribe Vélez se reunían en Panamá con el grupo Nule y en una misma mesa con el grupo Odebrecht? ¿Y por qué antes se suponía que la licitación de la Ruta del Sol era para el grupo Nule, cosa que no se debería saber porque una licitación es una libre competencia, y cambiaron al grupo Nule por el grupo Odebrecht? Por eso es que el Centro Democrático es la oficina central de Odebrecht en Colombia, es su oficina de negocios. Pero la pregunta es, ¿por qué nuestra prensa nacional no le hace esas preguntas al señor Iván Duque, que es testigo y protagonista de los hechos? No, porque entonces a Claudia Gurizati y a sus medios solo le interesa preguntarle a Petro: la FARC, la FARC, la FARC, la FARC, la FARC. ¿Qué piensa de Santis? ¿Qué piensa de Iván no sé qué vaya? ¿Qué piensa de las disidencias de la FARC? ¿Eso qué tengo que ver con la FARC? Si me hubiera gustado la FARC, me hubiera metido a la FARC hace 40 años. Y así manejan. Claro, la gente viendo las pantallas van diciendo, y bueno, ¿y por qué siempre le preguntan a Petro la FARC? ¿Será que es de la FARC? Y ya van metiendo por ahí la puya, y entonces van diciendo, es que Petro es el candidato de la FARC. Vale, que vaina, y que hace 40 años, cuando yo comenzaba la política, lo primero que pensé fue: no me gusta ese tipo de propuesta de historia de la FARC. A mí me gusta luchar por la democracia. Y pasé por la cárcel y me torturaron. Fue por luchar por la democracia, en el mismísimo momento en donde el abuelo de Vargas Lleras destruía la democracia convocando un estado de sitio permanente. Pero no quiero volver al pasado, quiero el momento de hoy. Ya ustedes saben que en virtud de eso que está acabando la vida, que se llama el cambio climático, que ha levantado al Papa, jefe de la Iglesia Católica, que ha levantado un físico que acaban de enterrar, que se jactaba de ser ateo, Stephen Hawking. Ambos dicen lo mismo y ambos le pidieron a la humanidad lo mismo: hay que separarse urgentemente del carbón y del petróleo. Y eso tiene una consecuencia, amigos y amigas. Los señores que están aquí en el Cerrejón no están pudiendo vender el carbón en el mundo. Cada vez tienen más problemas, cada día. Demandantes de carbón les están diciendo: no más. Y ya están allá analizando, no lo dicen aquí, no se lo dicen a la prensa, cómo vender la mina otra vez. Y no hay quien compre la mina en el mundo, porque todos los que saben del negocio del carbón saben que al carbón le llegó su final. Menos mal, pero hay que tener cuidado, porque así como van las cosas y con el tipo de gobernantes que tenemos, entonces hay una alternativa. Estos señores le dicen: oiga,
Si yo me quedo aquí, les hago el favorcito de quedarme aquí, dicen. Pero ustedes me bajan los impuestos. Y no solamente me bajan los impuestos y las regalías, sino que me permiten, porque voy a tener espacio financiero, dicen ellos, para financiar el fracking. Es decir, un uso más intensivo del agua del que hasta ahora se ha tenido, para coger a chorro, a presión y combinada con químicos, 150 químicos, muchos de los cuales no tienen investigación concreta que determine si le hace daño a la salud humana o no, para poder romper más las rocas que tienen en su interior el petróleo, el gas o el carbón. Es decir, más agua para el carbón, menos impuestos para la sociedad, para el Estado, y más agua. Y ya hay candidatos que le han dicho que sí. Ya el mismo presidente de Colombia les dijo que sí en el sur del Cesar, en San Martín. El fracking se llama en español la ruptura hidráulica de las piedras, la fractura hidráulica de las piedras. Y ya Iván Duque y Germán Vargas Lleras al principio lo dijeron de frente, después dijeron, uy, metimos las patas, los gringos les tiraron las orejas y dijeron, no, hay que decirlo de otra manera. No vamos a utilizar métodos no convencionales, dijeron, allí en las zonas donde haya vulnerabilidad ambiental o haya diversidad. Resulta que en Colombia hay diversidad en todas partes. Resulta que en Colombia cualquier cosa que se haga en el subsuelo tiene que ver con el agua. Resulta que el método no convencional es lo que se llama el fracking. Y entonces lo que no están diciéndole es la verdad a la gente, que lo que este gobierno y su clase política oligárquica está proponiendo es usar más el agua de Colombia para sacar más petróleo y carbón, a ver si esas demandas que empiezan a caer se sufragan con más cantidades vendidas en otros lugares del planeta. Más chorros de dólares entrando, más robo y corrupción. Nosotros proponemos otra cosa. Nosotros proponemos desligarnos paulatinamente y en un lapso de 10 años de la actividad carbonera y petrolera en Colombia. Que eso va a traer como consecuencia, por una parte, el incremento de la agricultura y de la industria nacional. Porque entre más exportemos carbón y petróleo, más se abarata el peso colombiano, más se abaratan las importaciones y más destruimos entonces la agricultura nacional y la industria nacional. Y si Iván Duque no me quiere creer esto, o alguno de ustedes, solo miren Venezuela. ¿Dónde está la frontera aquí? Allá. Ah, pues claro, subiendo el filo al otro lado. Allá el vecino es la demostración, señores y señoras. Allá desde hace un siglo dependen exclusivamente del petróleo. Cuando el barril está a $100, se toman barriles de whisky. Pero el cambio, por eso, es que no tienen agricultura y es que no tienen industria. Se les olvidó cultivar el maíz, se les olvidó cultivar la piña, no la procesan. Es un pueblo que vive de lo que entra por los puertos importados. Cuando el precio del petróleo está alto, se creen ricos. Todo importado. Cuando el precio del petróleo se cae, no tienen con qué comer. No tienen con qué comprar las medicinas. Se vienen en éxodo hacia Colombia. Antes Colombia salía en éxodo hacia Venezuela. Y aquí vienen y ¿qué encuentran? Lo mismo, que es lo que ya no cuenta nuestra prensa nacional.
no encuentran nada tampoco. Porque aquí también estamos haciendo lo mismo. Estamos dependiendo de la exportación del carbón y el precio internacional del carbón está ligado al precio internacional del petróleo. Entre más crece el precio del carbón, más se enriquece la politiquería en Bogotá y más se empobrece la gente en el Caribe, en Barrancas. Y si cae el precio, también nada le sirve a la población, porque la población no depende realmente del carbón. Del carbón dependen los grandes capitales de Colombia, no la gente del común. Venezuela es la demostración de lo que puede pasar en Colombia si acabamos nuestra agricultura y nuestra industria. Nos pasará lo mismo, no tendremos un día con qué comer. ¿Por qué en la Guajira hay hambre? ¿Por qué en la Guajira mueren niños de sed si tenemos esta inmensa mina, la más grande del mundo, arrojando la materia prima energética para que el gran capital se desarrolle en todo el planeta? Pues por la misma razón que en Venezuela hay hambre, porque es que una sociedad no puede depender de eso. De eso es como depender de la muerte, del peor veneno de la humanidad. Ya verán ustedes que en poco tiempo, meses quizás, los dueños del Cerrejón se van a ir del país, y los de la Drummond, y van a dejar ese hueco ahí. Que yo quiero un poco de ingenieros de minas, de petróleos y de hidráulicos que me ayuden a pensar si ese hueco se puede volver un embalse. Pero hay que saber bien si se puede volver un embalse. Dos, van a irse, van a dejar el hueco, van a dejar los encauzamientos de los ríos sin devolverlos a los verdaderos cauces, porque se han robado los ríos de la Guajira. Y van a dejar los trabajadores enfermos por el carbón, decenas de miles con sus familias que deben vivir por acá, desempleados, tirados a la calle. Imagínense el impacto social en la Guajira. Se nos van a ir sin pedir permiso. El señor Juan Manuel Santos lo único que les dice es: oiga, yo les voy a rebajar más los impuestos. Eso, una clase política responsable y una sociedad democrática tiene que pensarlo y prepararse. Y ese es el tema del gobierno de la Colombia humana. Lo que nosotros estamos proponiendo es la transición. Hemos hablado del aguacate, que siempre alguien lo trae. Ya no vaya en las manifestaciones. Este sí está más madurito que jugando que. ¿Está listo? El aguacate es un símbolo. El aguacate lo que significa es que aquí, a través de esto, se pueden producir en la tierra fértil puestos de trabajo, modos de vida, dignidad humana. Pero la tierra fértil tiene que producir la comida. Y la tierra fértil del Caribe no produce comida. Está en manos de mega narcoterratenientes que le quitaron la cabeza a los campesinos del Caribe, que los desplazaron a la fuerza, que los llevaron a partir del terror, la masacre y el genocidio a las grandes ciudades. Campesinos que ven en esas grandes ciudades como la niñita que criaron en sus brazos, su hija, se va transformando en prostituta en la ciudad, va perdiendo la dignidad en medio de la nostalgia, en medio del terror, en medio del desespero por sobrevivir. La dignidad se va rompiendo. Para que esto fuese posible en las tierras del Caribe, los mega narcoterratenientes, de los cuales tienen una vocería política en el señor Álvaro Uribe Vélez y su candidato presidencial Iván Duque, tendrían que soltar la tierra.
Y no es Iván Duque el que va a lograr que suelten la tierra. Al contrario, le daría pavor enfrentarse con Álvaro Uribe Vélez. Es Petro que los ha llevado a la cárcel. Es Petro que los ha descubierto en sus ligazones con la clase política, que mostró cómo los Araújo estaban ligados a Jorge 40, que mostró cómo el Gordo García allá en Sucre era el que ordenaba la masacre de Nacayepo contra los campesinos, que descubrió cómo el señor Trino se quedaba con las tierras del sur del Magdalena, que descubrió cómo la Gata, no solamente aliada a los boteros, se quedaba con las tierras alrededor de Magangué y los contratos públicos del Chance, sino que además financiaba las campañas presidenciales. Le daba un besito en la mejilla izquierda a Álvaro Uribe y le decía compadre, y después le daba un besito en la mejilla derecha a Juan Manuel Santos y le decía compadre. El verdadero compadre de la Gata se llama Salvatore Mancuso. Ahora ni la visitan en el hospital porque es costeña y café con leche. Y la pobre ya quedó ya arrinconada porque la descubrieron enferma, dicen. No tengo ni idea si está o no está. Pero fíjense que ya Álvaro Uribe Vélez no va a visitarla, ni un besito le mandan una carta. Ni la conoce. Ya dice que no la conoció cuando las fotos aparecen abrazados. Ya no se acuerdan de ella. Eso es lo que le pasa al costeño cuando terminan las cadenas de la corrupción, ligándose a los estadistas cachacos que se quedan ellos sí con todo el dinero, la plata y la libertad. Nosotros nos quedamos con el aguacate, pero para que el aguacate, la piña, el ñame, el arroz, la producción de alimentos sea la mayor parte del uso de la tierra fértil del Caribe, otros tienen que poseer la tierra. No pueden ser los narcotraficantes, tienen que ser los campesinos y las campesinas, los pequeños y medianos productores. Aún aquí se puede ver, yendo hacia Valledupar, en donde hay agua hay arroz. Claro, hay una competencia por ese agua. Le llaman los técnicos el estrés hídrico, es una lucha social. Pero donde hay agua hay arroz. En donde hay agua allá, en el Magdalena, en el Cesar, en Sucre y en Córdoba, no hay nada. Y no hay nada no porque no puede haber cultivos, están las tierras más fértiles del Caribe. No hay nada porque la tierra la tiene el narcotráfico asesino. Y un presidente tiene que saberse enfrentar a eso si quiere el bien general. Un presidente no puede escurrirse en los pantalones ante los narcotraficantes que se adueñaron de la tierra, por muchos senadores que tenga, por muchos generales que hayan comprado en el pasado. Un presidente tiene que decirles, como Alfonso López Pumarejo, que o pagan los impuestos por tener tierras improductivas o las venden. López Pumarejo desgraciadamente también salió de la presidencia renunciando y nunca cumplió la revolución en marcha. Hay que reconocerle que fue un liberal grande. Le tocó recoger la bandera Gaitán y cuando la enarbolaba él vino por aquí muchachito a mirar cómo habían matado a los trabajadores en las bananeras e hizo su primer debate sobre una masacre en el Caribe colombiano y mostró quiénes eran los autores, el general tal, el político tal, el presidente tal, y se fue convirtiendo en un líder y en un candidato presidencial, y cuando se llenaban las plazas de multitudes lo asesinaron. Otro liberal grande, pero que decía lo mismo: la tierra en Colombia es para producir alimentos. Otro sería el destino de la Guajira si las tierras fértiles del Caribe produjeran alimentos. Porque estos alimentos tienen que ser procesados. Este aguacate no se vende solamente como un aguacate. Se puede volver champú, se puede volver aceite de la mesa, se puede volver grasas, se puede volver vitaminas, se puede volver guacamole, que enseñaron los mexicanos. Se pueden volver muchas cosas.
y así la piña, y así la yuca, y así el ñame. Por ahí me comí un ¿cómo se llama? Jengibre. Un jengibre en dulce, dulcecito, y cuando fui a mirar, yo pensando que lo habían hecho en Barrancas, estaba hecho en USA. Ni siquiera lo hacen. Nosotros, ¿cómo se vuelve esto champú? Los colombianos somos bien creativos. Esto se vuelve champú sabiendo hacerlo. Hay que saber. No solamente hay que saber cultivar para sacar el aguacate, hay que saber cómo este aguacate se vuelve champú o aceite. Y eso se llama industria y saber. La Guajira no es que tenga tierras fértiles, aunque el desierto puede producir cosas si sabemos. El agua se puede estirar si es escasa para producir alimentos si sabemos. Y aún sin agua puede aparecer tipos de producción, pero hay que saber cuáles tipos de producción. El saber es básico si nos metemos aquí en el mundo del aguacate o en el mundo de la industria. Claro, si nosotros lo que vemos es pasar un tren lleno de carbón al mar, ¿para qué nos importa saber? Nos damos cuenta que mató el perrito del vecino, descuidado se metió por ahí. Nos damos cuenta que el hollín nos va llegando a las calles. Nos vamos dando cuenta que hay un problema, pero al gobierno no le interesa el cerebro de los que vemos pasar el tren, porque al gobierno solo le interesa lo que va dentro del tren. Si hiciéramos esto, si al gobierno le interesara el aguacate y cómo se vuelve aceite y cómo se vuelve champú, el gobierno tendría que estar interesado completamente en lo que es el cerebro humano. ¿Sonido? ¿Se oye? Sí. El gobierno tendría que estar interesado en lo que es el cerebro humano. Y entonces lo importante en La Guajira sería la universidad. Entonces lo importante en La Guajira sería que cada jovencito y jovencita pudiera ingresar a una universidad a estudiar la ingeniería de minas y ojalá la hidráulica y ojalá las energías limpias y ojalá la biología y la botánica, la ingeniería industrial. Y si quiere, pues que se vuelva médica o médico, o si quiere, que se vuelva artista, que haga poesía, que vuelva. Sonido, papi, sonido. Que sustituya. No creo que el problema no es de micrófono. Parece que es de cable. Parece que es de voz. Que sustituya a Gabriel García Márquez. Eso es lo que necesita La Guajira si nos vamos por la producción y el trabajo humano. Es más, mira el sol. Hablarlo no es que se pueda. Miren las dos energías que están aquí. Aquí está la división política del mundo. Porque hay guerras en Siria. Y un presidente como Juan Manuel Santos se atreve a apoyar los bombardeos de Siria siendo premio Nobel. ¿Qué mal nos han hecho los sirios, los palestinos, los árabes? Nosotros nada. Árabes hay por aquí. Viven con nosotros, tienen sus creencias también algunos. ¿Se oye? Ahora sí. No. Van y bombardean a los árabes para llevarse el petróleo. Mire lo que pasa en Venezuela. ¿Qué es lo que propone Maduro? Sacar más petróleo. ¿Y qué es lo que propone la oposición venezolana? Sacar más petróleo. Es una lucha por quedarse con el petróleo. Mire lo que pasa con Trump. Le acaba todo el programa de cambio de energías a los Estados Unidos para seguir consumiendo carbón
solo porque sus financiadores poderosos son los inversionistas más grandes del mundo en carbón. El partido de Trump, el partido de Maduro, el partido de Vargas Lleras y el partido de Uribe es el mismo partido político. La inteligencia del señor Maduro es exactamente la misma inteligencia del señor Álvaro Uribe Vélez. Y al ladito de esa división política hay otras fuerzas que quieren separarnos del carbón para poder vivir. ¿Y saben qué dicen? Que hay que utilizar el sol. Y resulta que La Guajira tiene la región con más días de sol del año de toda Colombia. Que aquí en Barrancas no solamente está la mina de carbón más grande del mundo, sino está una de las regiones que más sol recibe del mundo. El panel solar transforma el sol en energía eléctrica. El carbón en una termoeléctrica genera energía eléctrica. ¿Qué prefiere La Guajira? ¿El carbón o el sol? Decisión política. Porque si nos vamos por el camino del sol, el tejado de esa casa ya puede volverse paneles solares. Y esa casa no necesitaría pagar energía eléctrica. Y el tejado allá de Provisiones San José, que le llaman en mi pueblo los San Judas, allá, si ese techo tiene paneles solares, toda la energía que utilicen en Provisiones San José puede salirle gratis. Y podemos hablar entonces de una industria con energía solar, y podemos hablar de una agricultura con energía solar, y podemos hablar de exportar energía eléctrica en el lugar donde más sol hay, La Guajira. Y en vez de exportar esos trenes de la muerte, podemos exportar los trenes de la vida. Y los trabajadores del Cerrejón, que podrían quedar en la calle solamente reeducando en unas artes, se pueden volver los trabajadores de la energía limpia y solar de La Guajira. Y la empresa de Ecopetrol, que hoy solo vive de sacar petróleo agónicamente, creada por los mismos trabajadores en 1948, se pueden. ¿Se oye ahí atrás? ¿No? A ver, sí, ya se oye. Los mismos trabajadores del Cerrejón pueden trasladarse a trabajar en Ecopetrol con los trabajadores petroleros en La Guajira, produciendo las energías limpias en grandes centrales de paneles solares que se pueden colocar en los desiertos hoy vacíos y desocupados, sin utilizar el agua, sin envenenar el planeta. Un mundo que necesita energías limpias. No hay entonces un futuro en La Guajira si nosotros hacemos que las tierras fértiles del Caribe produzcan alimentos, si traemos esos alimentos rumbo a la exportación vía férrea que no existe a las tierras de La Guajira. Si un tren que sale de Río Sucio, allá en el Caribe chocuano, pasando por todo el Caribe y sus grandes ciudades, hasta llegar a Paraguachón, trajera la producción agraria para ser transformada industrialmente en Maicao, en Barrancas, en Fonseca, en Riohacha, rumbo a la exportación, La Guajira sería más rica en su pueblo. Claro, para eso necesitamos que la tierra sea de la gente. Claro, para eso necesitamos que la juventud tenga el saber. Por eso un sistema de educación superior gratuito es fundamental en Colombia si queremos pasar a una economía productiva, una economía básica para hacer la paz.
Claro, para eso necesitamos utilizar el sol. Un panel solar de 6 metros cuadrados que es capaz de llevarle la energía eléctrica a un hogar promedio todo el tiempo, gratuitamente, vale 6 millones de pesos. ¿Qué? ¿Un gobierno no puede ayudar a que el campesino y el habitante del Caribe, en vez de estar dependiendo de Electricaribe, pueda tener en sus techos 6 metros cuadrados de paneles solares? El camino de la Guajira está en el saber la energía limpia, el uso de sus vientos, del sol, el cuidado de su agua que puede volverse nada en cuestión de décadas, la posibilidad de industrializar la agricultura y la capacidad de saber del cerebro humano de sus gentes. El gobierno de la Colombia Humana no está buscando cómo seguir explotando el Cerrejón. El gobierno de la Colombia Humana lo que le propone a los dueños del Cerrejón es un tránsito para pagar la deuda ambiental y social y para lograr que los puestos de trabajo que están allí en el Cerrejón puedan transitar hacia una generación de energías limpias. Si los dueños del Cerrejón quieren pasarse a producir energía limpia en la Guajira, tienen mi mano. Si quieren seguir sacando carbón, envenenando el mundo, creo que tenemos un problema. Así que yo les solicito a los propietarios del Cerrejón empezar a hacer los estudios de las grandes centrales de energía solar en la Guajira con mano de obra, inteligencia y saberes de la Guajira. Es el gobierno de la Colombia Humana. Pero independientemente de eso, la Colombia Humana quiere que la Guajira sea una de las grandes potencias mundiales de generación de energía solar. Y quiere hacerlo no solo a partir de grandes centrales de empresas, sino en el hogar de cada guajiro, de cada guajira, para que esos hogares se vayan volviendo talleres de transformación productiva. ¿De qué? De alimentos surgidos de la tierra fértil, para lo cual hay que cambiar a sus propietarios, de narcotraficantes a campesinos, para que un campesino pueda decir, no como hoy, que ve tristemente prostituir a su hija en la gran ciudad, sino que pueda decir con orgullo, oiga, mi hija se me volvió médica y se fue a hacer la especialización en Harvard. Y es así que se fue a estudiar a Harvard. Y ese día en que un campesino pueda decir es que mi hija se volvió científica o estudió lo que se le dio la gana, ese día podríamos decir con tranquilidad, en Colombia hay paz, hay futuro, hay una nación. Porque una nación no es simplemente el nombre de un territorio, Colombia. Si en ese territorio lo que hay injusticias y de autodestrucción humana, no hay una nación. Una nación es dignidad de su pueblo habitante. Cuando nosotros podamos construir la dignidad en Colombia, tendremos ahí sí la nación colombiana. Y de eso se trata la construcción de la dignidad, de que la gente tenga la alimentación del estómago y de la mente, como decía Martin Luther King, pero también tenga la alimentación del espíritu, que es la libertad, que es la dignidad. La Guajira necesita dignidad. La costumbre tradicional de la politiquería, de llevarse el pueblo guajiro como un rebaño de chivos a la urna, le ha quitado la dignidad al pueblo guajiro. Por eso ha llegado la muerte, por eso se han quedado con las riquezas, por eso esas riquezas no nos generan la vida, nos generan la muerte como región. Recuperar la dignidad es un esfuerzo que la Colombia Humana les propone para decidir este 27 de mayo. En cierta forma, sí somos como un pueblo que escapa del faraón y de la esclavitud y que se encuentra con el mar.
Hay dos alternativas: o dejar que el faraón nos destruya y nos esclavice, el faraón de la desigualdad social, el faraón de la violencia, o ser capaces de partir el mar para llegar a una tierra, a una era de la paz y de la justicia. Y partir el mar no es el producto de un Mesías, no es el producto de un libertador, no es el producto de una vara mágica. Partir el mar es la decisión de un pueblo, y el instrumento de esa decisión se llama el voto en la urna. Ese voto puede volver al pueblo rebaño de chivos por un chivo, como dice mi mamá, 100,000 chivos. O puede llevar al pueblo guajiro hacia el terreno de la dignidad y de la libertad, y a transformar las condiciones de tal manera que no vuelva a ocurrir que el punto de Barrancas sea el punto geográfico de la mayor desigualdad social de la humanidad. Si aquí este es el punto de la mayor desigualdad, la Colombia humana tiene que construir aquí el punto de la mayor justicia social. Un presidente que venga aquí a gobernar y a transformar a través de la ejecutoria las condiciones que permitan que Barrancas, en vez de ser la capital de la desigualdad social de Colombia y del mundo, se transforme en la capital mundial, ojalá, colombiana, del saber, de la democracia, de la justicia social, aquí mismo, vivida aquí mismo por todas y todos ustedes. Esa es la promesa, pero volver promesa a una realidad implica partir las aguas, si no el faraón de la violencia nos quita la cabeza. Y ustedes saben cuáles son los nombres de los faraones en Colombia, los nombres propios de los que quitan las cabezas. Partir las aguas entonces es una decisión del voto, y convoco a todo el municipio de Barrancas a acompañar con su voto la transformación de Colombia. No es votando por Duque o por Vargas Lleras, ya lo verán llegar aquí, pero no a la plaza bajo el sol, sino en helicóptero o en jet particular a la mina. Y allá hay campos de golf, ¿o no? Y el prado es verdecito con el agua de los guajiros. Allá se ponen a jugar golf y a tomar whisky que ni siquiera son paros, sino los whiskies más finos del mundo, con los ejecutivos de esa mina bajándole los impuestos y permitiéndoles que usen todavía más agua para sacar más carbón, para que se vuelvan más ricos ellos y más pobre la Guajira. Si quieren eso, Duque, Vargas Lleras, pero si queremos justicia social, como diría Jorge Eliezer Gaitán, Petro. El único padrino de esta campaña se llama Jorge Eliezer Gaitán. No es ni Pastrana, no es ni Uribe, no es Maduro. El único padrino que no nos acompaña en vida porque lo mataron, pero que influencia las ideas, las tesis que nos permiten hoy llenar plazas públicas en toda Colombia, se llama Jorge Eliezer Gaitán, un liberal grande. ¡Viva Barrancas humana! ¡Viva la Guajira humana! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Gracias, muy amables. Gracias. Este es nuestro presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego.